Hola, somos Nerea Martínez y Navia Fernández. y hoy vamos a hablar sobre las adicciones y las dependencias. Dentro vídeo. Su historia dentro de la psicología. Primer punto, comienza la investigación científica en las adicciones. Durante gran parte del siglo pasado, la investigación científica acerca de las drogas y el consumo de drogas se desarrollaron a la sombra de conceptos erróneos sobre la naturaleza de la adicción. En 1930 comenzó a estudiarse los comportamientos adictivos y se creía que las personas adictas carecían de moral y de fuerza de voluntad. Por eso la sociedad veía y ve en el consumo de drogas una falla moral en vez de un problema de salud, lo que promueve el castigo en vez de fomentar la prevención y el tratamiento. El alcohol y los opiáceos fueron los primeros psicoactivos empleados ya alrededor del año 5000 a.C. y se estima que el cáñamo, también conocido como cannabis, se cultiva en China desde hace 4000 años. ¿Adicción versus dependencia es lo mismo? Vale, pues a todos nos ronda la pregunta de que si salir los fines de semana y beber se considera ya alcoholismo. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a preocuparse? Vale, pues muchas personas padecen de una adicción y realmente no son conscientes de ello. En cambio, muchas otras piensan que no pueden dejar una sustancia o X cosa porque son adictos, pero realmente no lo son. Entonces, vamos a diferenciar lo que es adicción y dependencia. Vale, empezamos con la adicción. En general, la adicción se refiere a una enfermedad mental que responde a una acción compulsiva por consumir o poseer aquello que el sujeto desea. Por ejemplo, en el caso de las drogas adictivas, como puede ser el tabaco, se produce una especie de recompensa en nuestro sistema nervioso central y tras un consumo prolongado, el organismo se va a adaptar a la sustancia, ¿vale? Exigiendo un aumento de la dosis, ¿vale? Y esto es lo que despierta a la enfermedad de la adicción, ¿vale? La enfermedad de la adicción no implica una relación directa con las drogas ni con el consumo de sustancias, ¿vale? Y por eso la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sugiere que se sustituya la palabra adicción por dependencia cuando se trata del consumo de las drogas. Vale, ahora vamos con el segundo punto, la dependencia. La dependencia se considera un estado psicofisiológico que se caracteriza por la necesidad del individuo de consumir droga para eliminar el malestar, ¿vale? Solo se está bien cuando se está consumiendo esa droga. Hay la dependencia psicológica y la dependencia física, ¿vale? Entonces la dependencia psicológica sucede cuando aparece una urgencia para consumir. Por lo tanto, la atención del individuo se va a centrar únicamente en conseguir esa cantidad de droga que necesita para sentirse bien. Y después tenemos la dependencia física, que tiene una relación con las propiedades adictivas que contiene dicha sustancia, ¿vale? Y esto ocurre como por ejemplo en el síndrome de abstinencia. ¿Por qué y cómo ocurre? Pero el por qué. Vale, si una persona tiene bastantes factores de riesgos, que se los voy a decir ahora, tendrá más posibilidades de llegar a ser en algún momento adicto a una sustancia. Vale, primer factor de riesgo, tendríamos la biología del individuo, ¿vale? Los genes también pueden influir en si una persona en algún momento llegará a ser adicta o no. Vale, por ejemplo, el sexo, la etnicidad y la presencia de otros trastornos mentales pueden llegar a influir a el riesgo de consumir una sustancia. Otro factor de riesgo es el ambiente, ¿vale? Que va a incluir a las relaciones familiares, de amistad, y el estado económico, la forma de vida, etc. Y también factores como puede ser la presión social, el abuso físico y sexual, la exposición de drogas a una temprana edad y el estrés. Estos factores también pueden influir al consumo de drogas y a la adicción. Vale, ¿cómo actúan las drogas en nuestro cerebro? Primero vamos a explicar una neurotransmisión química que ocurre en nuestro cerebro continuamente, ¿vale? Primero tenemos los neurotransmisores.
Los neurotransmisores son los mensajeros químicos del cerebro, ¿vale? Ellos son los que van a transmitir la información de una neurona a otra, ¿vale? Entonces aquí tenemos los neurotransmisores, son estos de aquí. Los neurotransmisores llegan por esa neurona, que es la neurona presináptica, hacia la siguiente neurona, que es la neurona postsináptica. Vale, aquí es donde aparecen los receptores. Los receptores son los destinatarios químicos del cerebro. Vale, es decir, el neurotransmisor se va a dirigir a un sitio especializado, un sitio concreto de la célula, de la neurona. ¿Vale? Y esto es el llamado receptor, que va a recibir el mensaje que transmiten los neurotransmisores. ¿Vale? Cada neurotransmisor, ¿vale?, tiene un receptor específico, ¿vale? Y van a actuar como una llave candado, ¿vale? Que es un mecanismo muy específico que asegura que cada neurona cada neurotransmisor envíe un mensaje específico a los receptores, ¿vale? Estos aquí son los receptores y estos los neurotransmisores. Vale, y ahora vamos a explicar el concepto de la neurotransmisión en presencia de sustancias químicas. Vale. Todas las drogas de abuso, directo o indirectamente, van a atacar al sistema de gratificación, ¿vale? El sistema de gratificación se encarga de regular las sensaciones placenteras, ¿vale? Este sistema de gratificación está dentro del sistema límbico. El sistema límbico se encarga de regular las emociones, ¿vale? Este sistema límbico está compuesto por varias estructuras cerebrales, ¿vale? Vale, pues estas sustancias, estas drogas van a atacar al sistema de gratificación inundando el circuito con dopamina, ¿vale? La dopamina es un neurotransmisor que se encarga de regular todas las emociones placenteras, los sentimientos de placer, etc. ¿Vale? Pues la sobreestimulación de este sistema de gratificación es lo que produce los efectos de euforia, y estos efectos de euforia es lo que hace que las personas, los individuos, quieran repetir este comportamiento. Vale, algunas drogas como la marihuana y la heroína pueden activar a las neuronas, ¿vale? Porque su estructura imita a la de un neurotransmisor habitual, ¿vale? Entonces, esta similitud lo que hace es que va a engañar a los receptores y permite que las drogas se adhieran y activen a las células nerviosas, ¿vale? Como vemos aquí. Vale, un ejemplo del ambiente como factor de riesgo en personas famosas tenemos a, por ejemplo, Amy Winehouse, que fue una cantante y compositora que saltó a la fama por su característica voz y sus grandes canciones, ¿vale? Pero debido a las relaciones con su entorno y a otros factores, Amy acabó cayendo en las drogas y esto como consecuencia le arrebató la vida, ¿vale? Las drogas se fomentaron más en su vida cuando empezó una relación con Blake Fielder, ¿vale? Entonces, aquí vemos la importancia de las relaciones sociales, las relaciones que creamos en nuestra vida y en nuestra salud, ¿vale? Después, supongo que muchos conoceréis esta canción. Vale, pues Amy en esta canción habla sobre su adicción y dice explícitamente al principio de la canción que intentaron hacerme ir a rehabilitación, pero dije no. Vale, pues aquí vemos cómo habla de su adicción y al final acabó superando la adicción a las drogas, pero nunca al alcohol. Vale, por último decir que tanto Amy como muchos otros cantantes, grupos, etcétera, de esta época, tanto de los 90, 80, 2000, estaban acostumbrados a consumir ciertas sustancias. Tipos de adicciones y dependencias. Adicciones tenemos 3 tipos: de conducta, de ingestión química y de ingestión sobre la comida. Y dependencias solo contaremos con un tipo que se divide en 4. Las adicciones de conducta serían: adicción al juego, al sexo o al trabajo. Las adicciones de ingestión química serían: el alcoholismo, a la nicotina, la adicción a la cocaína o la adicción a la marihuana.
El último tipo de adicción sería las adicciones de ingestión por comida, que serían la anorexia, la bulimia y el comedor compulsivo. Por último, las dependencias, que pueden ser físicas, psíquicas o mentales, sensoriales y mixtas. Ahora las explicaremos todas. Las adicciones de conducta son comportamientos repetitivos que resultan placenteras y que generan una pérdida de control y una dependencia. Por parte de la persona que padece esta adicción de conducta, existe una incapacidad para repartir el tiempo en las demás actividades y solo se centra en esta, que es en la cual tiene esta dependencia. La adicción de digestión química. Este tipo de adicción se refiere a cuando una persona es adicta a un compuesto químico o a una sustancia que le brinda un estado de satisfacción o bienestar. La persona recibe una recompensa cuando consume esta sustancia, debido a los efectos químicos que produce en su cerebro. Las adicciones de ingestión de comida, también llamada ingesta compulsiva o trastorno por atracón, es un problema de alimentación por el cual las personas consumen grandes cantidades de comida a corto plazo y la ingesta puede producirse sin ni siquiera tener hambre. De aquí proviene la enfermedad mental del TCA, trastorno de conducta alimentario o alimenticio. Vamos a hablar de dependencias. La dependencia física. La dependencia física es la aparición de síntomas físicos al dejar de consumir una sustancia que nos daba bienestar y a que al cuerpo estaba acostumbrado que si tú tomabas esa sustancia, el bienestar venía ligado de su mano. Por ejemplo, un claro ejemplo es el síndrome de abstinencia cuando alguien deja de fumar, deja de consumir, por ejemplo, heroína u otros opiáceos. Dependencia psíquica. Es el deseo irresistible de repetir la administración de esa sustancia o de droga, la cual no tiene por qué ser la palabra literal, ahora lo explico, para obtener la vivencia de sus efectos agradables, placenteros y evasivos, y así evitar el malestar psíquico que se siente en la ausencia de esa droga. Ahora, ¿por qué no tiene por qué ser droga en la palabra literal? Por ejemplo, puede ser que se trate de la nicotina, de la cafeína, de la heroína, pero también puede ser de otras cosas que nos produzcan ese placer y que nos quite ese malestar que nosotros tenemos en el cuerpo, como puede ser dormir. Si a ti ese dormir, la acción de dormir te quita el malestar que tú sientes y te mete en un estado placentero y evasivo, entonces eso pasa a ser también como una droga. No es considerado una droga literalmente como dice la palabra, pero sí que es verdad que tú crearás una adicción como si lo fuera. Y por último, la dependencia sensorial y la dependencia mixta. La dependencia sensorial es un tipo de dependencia debido a alteraciones en alguno de los sentidos como puede ser la vista o el oído, por lo cual repercuten en la capacidad de la persona para desarrollarse. Y la dependencia mixta es un tanto de lo mismo, solo que al comienzo esta se inicia debido a una enfermedad que afecta a la movilidad o a la capacidad del uso de cualquiera de los sentidos. Tratamientos, curas y fármacos. Vale, para empezar, las drogas de abuso alteran la estructura y la función del cerebro, lo que ocasiona cambios que persisten mucho después de haber abandonado las drogas. Y esto explica por qué las personas que han tenido problemas de drogadicción corren el riesgo de tener recaídas incluso después de largos plazos de la ausencia de esta droga. Y a pesar de que las consecuencias ya estén afectando dañinamente a su cuerpo, las recaídas son muy habituales. Quiero recalcar que nos centraremos en el ámbito de las adicciones por ingestión química, ya que son las más tratadas. Antes de hablar de los tipos de tratamiento y cómo funcionan, vamos a hacer un recuento de los factores que un tratamiento tiene que contener para que sea efectivo. El primer factor es que no todos los tratamientos son adecuados para todas las personas, es decir, un buen tratamiento debe contener una combinación adecuada de tratar la drogadicción más tratar los problemas personales de esa persona. Vale, el segundo factor es que el tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento, ya que los drogadictos tienen muchas dudas si empezar o no empezar ese tratamiento. Entonces, en el momento que se decidan, tiene que estar fácilmente disponible en todos lados para los drogadictos, para esos pacientes. Vale. Luego, el tercer factor es que abarque las necesidades diversas del paciente, que esto tiene mucho que ver con el primer factor que ya hablamos. Es decir, no sirve de nada que se le dé un tratamiento para la drogadicción si el problema por el cual ha empezado esa drogadicción y esa adicción sigue presente en su vida. Entonces, hay que darle una ayuda para todos esos problemas, porque si no se soluciona uno, no se van a solucionar los demás. Vale. Cuarto factor, que el tratamiento sea continuo durante un periodo adecuado de tiempo. O sea, no es 2 sesiones o una caja de fármacos y se acabó. O sea, tiene que ser continuo y con muchas revisiones para que todo vaya bien. Vale.
Muy ligado con esto, obviamente el tratamiento tiene que ser evaluado continuamente para saber si va bien, si funciona, si hay que cambiar algo, si hay que cambiar de fármacos, etc. Luego, hay que saber que, como ya dijimos, cada tratamiento es la combinación y depende del paciente, es personal del paciente. Entonces, hay muchos pacientes a los que les funciona mejor los fármacos, o sea, la medicación, y hay otros que les funciona mejor la terapia, ya sea individual o grupal, de la que ya hablaremos después. Por último, y no menos importante, porque muchas veces muchos tratamientos lo excluyen y no lo tienen en cuenta, es incluir exámenes para las enfermedades infecciosas como puede ser el VIH, el SIDA, la hepatitis B, la hepatitis C, la tuberculosis, etc. Ya que la conducta relacionada con las drogas suele implicar o suele poner al paciente en peligro de contener o infectarse de estas enfermedades, por lo cual es necesario unos exámenes exhaustivos para descartarlos o para prevenirlos o curarlos. Vamos a hablar sobre los tipos de tratamiento. Vale, el tratamiento para la drogadicción puede incluir la terapia de conducta más los medicamentos, pero como ya dijimos cuando hablábamos sobre los factores que eran necesarios para que un tratamiento fuera eficaz, es recomendable la combinación de ambos. Hablando sobre medicamentos, tenemos la metadona, que es un medicamento que se usa para tratar a las personas adictas de sustancias opioides, los preparados de nicotina para las personas que sufren tabaquismo, que ya pueden ser parches, chicles o pastillas, más otros medicamentos. Y luego tenemos el disulfram, que es un medicamento muy usado para tratar a las personas que sufren alcoholismo y que tienen una adicción al alcohol, más otros medicamentos, claro. Y luego tenemos los medicamentos psicoactivos, como los antidepresivos, los ansiolíticos, los estabilizadores del estado de ánimo, que pueden ser claves para el paciente si tiene otras enfermedades mentales simultáneamente a las enfermedades o a los problemas de drogadicción que tiene ya tratados. Sobre las terapias de conducta tenemos la individual y la grupal. Las terapias de conducta individual pueden ayudar al paciente o pueden motivar al paciente a participar en este tratamiento, ya que, como ya dijimos antes, los pacientes suelen tener muchas dudas sobre si comenzar el tratamiento o no, o puede haber una negación a querer empezar este tratamiento. También ofrecen estrategias para afrontar el deseo de consumir estas sustancias y maneras de evitar la droga, al igual manera que también pretenden evitar las recaídas y, si estas llegan a ocurrir, pues tener métodos o saber cómo manejarlas. Vale. Luego, las terapias de grupo también son muy importantes, ya que pueden ofrecer o brindar ese refuerzo social que a veces, por eso, muchas personas drogadictas o toxicómanos se echan atrás. Prevención. Ahora vamos sobre las prevenciones y cómo evitar llegar hasta estas adicciones o dependencias. Dejando a un lado lo que ya todos sabemos y obviando las advertencias de nuestros parientes sobre no beber, no fumar, no probar ninguna sustancia y mucho ojo, vamos a hablar sobre la teoría de la elección conductual, que fue elaborada en 1988 por Bunicic y Tucker. Vale, que esta surge de la aplicación de las leyes conductuales al problema de las drogas dentro de un contexto social. Es decir, usa la economía conductual, que ha sido empleada en todos los laboratorios para el abuso de las sustancias o para la elaboración de leyes o políticas gubernamentales. Y para entender los principios de la economía conductual debemos referirnos a tres conceptos, que son la demanda, el precio y el coste de oportunidad. Vale, la demanda se refiere aquí a la búsqueda y el consumo de drogas, ¿vale? Luego, el concepto de precio hace referente a la cantidad de recursos empleados para conseguir esas drogas y no solo su valor económico, o sea, todos los recursos que tú gastas para obtener esa sustancia, ¿vale? Y así admitiendo también, o sea, siendo conscientes de las consecuencias negativas que esta nos va a traer, porque también es como un coste, es como un precio que tenemos que pagar por ello. Vale, y por último, el coste de oportunidad se refiere a los reforzadores alternativos que son perdidos debido a ese uso de esa sustancia. Pues, si se han entendido estos tres conceptos, podemos entonces concluir que manipulando el precio y el coste de oportunidad podemos manipular también la demanda. Es decir, que la demanda varía en función del precio y del coste de oportunidad. Y según esta teoría, el aumento del precio
y el coste de oportunidad haría que la demanda decreciera. Es decir, si nosotros le subimos el precio, que ya hemos dicho que no es solamente el valor económico, sino es todo lo que nosotros usamos para obtener eso. Ya puede ser incluso nuestras propias condiciones de salud, ya que pues las está rebajando. Si nosotros aumentamos todo lo que viene siendo el precio y el precio que tú pagas, así decirlo, por conseguir esa sustancia es mayor y el coste de oportunidad, que son los reforzadores que tú pierdes al conseguir esas sustancias y al uso de esas sustancias, si eso todo lo aumentas, entonces hace que la demanda baje, porque muchas menos personas estarán dispuestas como a proponerse a ello, o sea, como pasar por todo eso para el consumo de esa droga. Entonces, según esa teoría, al aumento del precio y al coste de tal, y al coste de oportunidades, bajaría la demanda. Adicciones y dependencias, entrevista anónima. ¿Podrías decir cómo comenzó este proceso de drogodependencia? Bueno, pues la primera vez que consumí marihuana fue con 15 años y era pues un consumo esporádico y de fiesta. ¿Le diste mayor importancia a este problema? No, o sea, realmente yo no pensé que, o sea, al salir de fiesta fumaba y nunca me llegué a plantear que podría desarrollar un problema. ¿Y cómo empezó el verdadero problema? Pues con 18 años empecé a consumir más habitualmente y consumía casi todos los días y pues llegó un verano y pues básicamente ahí ya empecé a consumir muy habitualmente, casi todos los días y pues eso me llevó también al consumo de otras drogas. ¿Qué crees? ¿Cuáles factores hicieron que ese consumo aumentara? Pues básicamente pues cuando estás mal, cuando no estás mal mentalmente, en plan, y tienes pues un consumo más o menos habitual de drogas, pues al final acabas recurriendo a las drogas para intentar llenar ese vacío. Entonces, ¿a qué otras drogas recurriste? bueno, pues también consumí EM y así, pero eso era más en plan en fiestas y así, o sea... Tal y como empezó tu problema con la marihuana, empezó a ser con el M y otras drogas. O sea, el M y otras drogas lo consumía de fiesta y así, o sea, no era un consumo habitual, rollo todos los días y así. O sea, entonces tu verdadero problema fue con la marihuana. Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que ese problema empezó a afectarte en tu vida cotidiana? Pues cuando, o sea, ese problema me llevó a tener problemas judiciales, problemas con mi familia y así. Y pues ahí fue un poco cuando me di cuenta más de la gravedad de la situación. ¿Y qué fue? ¿Tú por ti solo hubieras dejado de consumir la marihuana y otras sustancias? Pues realmente no, porque en el momento en el que estás en una adicción, pues no te das cuenta realmente. O sea, puedes ser consciente de que tienes una adicción, pero realmente no te das cuenta del problema que tienes tú, que no es realmente la droga, sino el cómo estás tú, que es lo que te lleva a consumir. ¿Crees que tu entorno favoreció a que ese consumo aumentara diariamente? Pues sí, o sea, si te estás rodeando de gente que consume y así, pues al final es mucho más fácil consumir, en plan. ¿Y alguna vez pensaste en no rodearte de ese tipo de gente? No, porque, o sea, al final esa gente es con la que me llevo de toda la vida y pues, o sea, es verdad que la relación que tengo ahora con esa gente es relacionada con el consumo y así, pero, o sea, es gente a la que quiero y que la conocía antes de consumir drogas también. Entonces, ¿tú dirías que lo que te impulsó
a cambiar cómo llevabas el tema de las drogas fue tu familia y los problemas judiciales? Sí, yo realmente hasta que, o sea, ya te dije que en plan, hasta que no tuve problemas con mi familia y problemas judiciales, que pues que no, yo no era realmente consciente de la situación en la que estaba. ¿Y qué has hecho para cambiar esa situación? Pues bueno, estuve en varias terapias, estuve en Proyecto Hombre, por ejemplo, y bueno, en Proyecto Hombre no estuve muy a gusto, la verdad, pero estuve buscando otras terapias que ahora estoy más cómodo y, o sea, llevo bastante ya tiempo sin consumir nada. ¿Por qué crees que no funciona en Proyecto Hombre? Pues porque ahí me sentía un poco, o sea, era todo como muy restrictivo y, o sea, realmente una persona si quiere dejar de consumir, lo que tiene que hacer es querer él dejar de consumir. Y, o sea, si tú al final vas a una terapia en la que no estás a gusto y estás yendo ahí como medio obligado, pues no vas a llegar a nada, en plan, vas a volver a caer y no te van a ir bien las cosas. O sea, ¿Y ahora participas en terapia individual o grupal? ahora estoy en una terapia individual. ¿Y crees que te está ayudando? Sí, o sea, ahora yo prefiero hacer terapias individuales porque, en plan, sí, o sea, eso depende de la persona, pero yo, por ejemplo, me siento más a gusto cuando hago las cosas cara a cara, en plan, con una persona, más que en un grupo. Pero eso, claro, depende de cada persona. ¿Alguna vez se te planteó la oportunidad o se te recomendó tomar cualquier tipo de fármaco para ayudar a tu drogodependencia? Sí, o sea, me ofrecieron bastantes veces fármacos y así, pero no me gusta, en plan, sanar una adicción pues con otra adicción. O sea, realmente me parece un poco pérdida de tiempo, pero eso. ¿Cuánto tiempo llevas limpio? Pues ahora mismo, la última vez que fumé marihuana fue hace un mes y algunos días, un mes y 5 días o así, más o menos. ¿Y tienes pensado que ese récord vaya más y no consumir más marihuana? Hombre, pues ahora mismo, en plan, tengo pensado estar así un tiempo, pues para estar yo mejor y sentirme mejor, porque de momento las cosas me están yendo bien, entonces de momento voy a intentar mantener toda esta situación el máximo tiempo posible. ¿Crees que algún día volverás a recaer? Pues recaer como tal, o sea, llamándolo así, pues sí, en plan, probablemente vaya a fumar algún día, en plan, pero lo que tengo claro es que no me puedo permitir volver a la situación en la que estaba antes de un consumo habitual, ¿sabes? Entonces, tú como toxicómano, perdona, ¿no crees que no ves el problema de esas drogas? O sea, no le has cogido miedo ni asco, o sea, sigues pensando qué es lo que te gusta. Es que yo realmente el problema no lo veo en las drogas, sino el problema de cuando alguien tiene una adicción, realmente el problema lo tiene él. En plan, cuando si estás en una mala situación o algo así, al final acabas recurriendo al consumo. Pero realmente el problema está en la persona. No sé si me entiendes. ¿Crees que si tu entorno, tanto familiar como tus amigos o tu círculo en el que te mueves, hubiera sido diferente o te hubiera apoyado más o te hubiera aconsejado o te hubiera advertido de esto, habrías pasado por este mismo proceso? Pues no, o sea, es que realmente hoy en día vale que haya internet y todo eso, pero a mí nunca me han dicho, oye, esto es tal, ¿sabes? Nunca me han enseñado lo que son las drogas realmente. Y o sea, hasta que no las descubrí yo y de mala manera, pues no me he dado cuenta de lo que hay. Y yo creo que se debería, en plan, pues educar un poco más con eso para que la gente sepa más lo que hay. O sea, ¿sabes? ¿Un consejo que le darías a una persona que no ha iniciado en este mundo? ¿Cómo? Que no. ¿Un consejo que le darías a una persona la cual no consume drogas, pero sale de fiesta y le ofrecen y está entre tomarlas y no tomarlas? Pues a ver, obviamente es que el consumo de drogas es algo muy complicado, pero
no, o sea, bueno, espera, o sea, no, yo realmente no le recomiendo a nadie meterse en eso porque al final es como ponerte adicciones que son parches, o sea, eso realmente no te ayuda para nada. Si tú realmente eres capaz de llevar tu vida sin tener que utilizar ni parches ni nada, o sea, adelante, en plan. ¿Y qué consejo le darías a una persona que quiere dejar este mundo? Que quiere dejar el mundo de las drogas, me refiero. O sea, lo primero es que tienes que estar convencido que no quieres estar ahí, en plan, que quieres salir de ahí, porque si tú no tienes la intención de quitarte de ahí, pues, o sea, no lo vas a hacer, porque tienes una adicción y aunque, te puedes estar mintiendo a ti mismo y todo lo que quieras, pero al final, pues, acabas recayendo, acabas buscando tus formas de volver a consumir y así. Muchas gracias. De nada.